Camino de Vida, una conversación con el Señor Jesús a través de su palabra y su verdad. Estudios, mensajes y doctrina santa con Gabriel Velázquez, ministro cristiano, escritor y coach. Lunes a viernes a las 5:40 de la mañana y 6:40 de la tarde para toda la familia. Camino de Vida, una invitación de Art Q Gallery. Tus mejores regalos, bronces y pinturas originales. 3968 Fleet Drive en Baton Rouge. 225-205-2421. Estimados amigos, muy buenas tardes. Hoy en su programa Camino de Vida estaremos hablando de cómo fue que el pueblo de Israel salió de Egipto de acuerdo al propósito divino. Cómo fue que el Señor permitió que su pueblo, el que había sido tan injuriado, había sido tan maltratado en los últimos tiempos con el cambio del faraón, le fue negada la salida y Moisés, después de haber cumplido las órdenes divinas, encontró cómo en su 10ª plaga el faraón se movió a compasión y permitió el éxodo de Egipto, uno de los 100 eventos más importantes en la historia de la Biblia. Hablaremos también de cómo la palabra del Señor, por medio de Pablo, en Primera de Tesalonicenses, nos dice: conocemos a Jesús Dios cuando en humildad le oramos. Son dos temas interesantes y les invitamos para que nos acompañen aquí en Camino de Vida. El éxodo de Egipto nos es narrado en el libro de Éxodo, uno de los libros que escribió Moisés y que forma parte del llamado Pentateuco. En los versos 31 a 33 dice: E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: Jehová salió de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. De acuerdo al Éxodo 12, 31 y 33, uno de los libros del Pentateuco, nos narra Moisés el éxodo de Egipto. Coincide con el nombre del libro la acción que realizó el pueblo de Israel al salir de la tierra de Egipto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. El texto de la palabra nos narra lo que Faraón le dijo a Moisés y a Aarón en referencia a la decisión de permitir que el pueblo de Israel saliese después de las 10 plagas. Y este relato que encontramos es un momento que nos enseña en la historia de la salvación del pueblo de Israel, después de las 10 plagas, cómo fue que Dios envió sobre Egipto y el faraón finalmente cedió ante el poder divino y liberó al pueblo hebreo, cumpliendo así la promesa de Dios al liberarlos de la esclavitud. La narrativa presenta un cambio dramático en la historia de Israel, marcando su paso de ser una nación oprimida a una que comienza un viaje hacia la libertad bajo la guía de Dios. El faraón, en un acto desesperado tras la devastación de la última plaga, en la cual todos los primogénitos egipcios fueron muertos, llama a Moisés y a Aarón de noche. En ese momento permite que los israelitas se vayan y les insta a servir a Jehová como Moisés había demandado
en repetidas ocasiones. El faraón, que en todo momento había mostrado una postura de resistencia, ahora no solamente permitía la salida, sino que también les pide que lo bendigan, mostrando una señal de reconocimiento del poder del Dios de Israel. Este éxodo es un evento extraordinario que simboliza la liberación espiritual de los israelitas y a un nivel más profundo representa la libertad de la esclavitud del pecado. La salida apresurada del pueblo refleja la urgencia del momento, mientras que la actitud de los egipcios, quienes temen por sus vidas, revela el impacto de las plagas. La advertencia final, todos somos muertos, es un recordatorio del juicio de Dios sobre aquellos que se niegan a obedecer su voluntad. Este evento también subraya el cumplimiento de las promesas de Dios a Abraham, Isaac y Jacob, ya que lleva a cabo la liberación de su pueblo elegido. La fe y obediencia de Moisés y Aarón, que siguieron finalmente las instrucciones de Dios, jugaron un papel crucial en la realización de este milagro. Para el creyente moderno, el Éxodo no solo es un evento histórico, sino una representación de la libertad que Dios ofrece a través de la fe en su poder. Al igual que los israelitas fueron liberados de la esclavitud física en Egipto, los cristianos ven el Éxodo como una metáfora de la liberación espiritual que Cristo ofrece a través de su sacrificio. La urgencia de los egipcios por liberar al pueblo de Israel también puede ser vista como un recordatorio de la urgencia de la redención y la necesidad de actuar cuando Dios llama. Este pasaje del Éxodo invita a la reflexión sobre la soberanía de Dios, su fidelidad a sus promesas y la importancia de obedecer y confiar en su guía, aún en los momentos de mayor incertidumbre y peligro. Tenemos hoy una oportunidad de las muchas que nos da el Señor para que conozcamos la historia de quienes antecedieron la época del Nuevo Testamento y, por supuesto, lo que fue hace 2000 años la acción que Cristo realizó para darle salvación a los elegidos de Dios. Podemos todos hincarnos ante el Señor, pedir su perdón, arrepentidos de nuestros pecados, los mismos que todo el género humano heredó y los mismos que muchos de nosotros hemos acumulado a través de los años, quebrantando la palabra santa y haciendo énfasis en que somos los dueños de nuestras acciones. Pero el Señor nos invita hoy para que entremos en el redil de su rebaño, para que lo hagamos a través de Jesús y para que en Él descansemos de todo lo que nos pesa y estamos cargando en nuestros hombros. Nos dice Pablo en el libro a los Tesalonicenses, una epístola: conocemos a Jesús, Dios, cuando en humildad le oramos. Este verso es el más simple, por decirlo, el más corto que tiene la Biblia. Y dice: orad sin cesar. Cuando éramos jóvenes, en el conocimiento de la palabra de Dios, acercarnos a su irreductible paraíso consistía en desobedecer lo que nuestros ancestros y antepasados nos dejaron conocer, y lo que tradicionalmente recibíamos como secuela del contacto con quienes tenían dominancia sobre nuestra juventud. Estamos hablando aquí de quienes fueron nuestros padres, nuestros maestros, nuestros profesores, las personas que nos guiaron desde el punto de vista espiritual, por decirlo, a que hiciésemos caso de lo que ellos creían, pero en ningún momento nos permitieron que nosotros siguiéramos lo que nosotros creíamos. Después de muchos años y habiendo tenido multitud de momentos para conocer el mundo y obrar independientemente bajo su yugo y esclavitud por obra de Jesucristo en la voluntad del Padre, nos vimos sorprendidos al recibir de Él el misterio de su revelación, por la cual nos deja conocer que somos salvos en Él y para Él. Vislumbrar un camino que no fuera el trazado por el Señor podía ser fascinante y llamativo, ya que nuestra incapacidad de definir por sí solos el sendero espiritual que debíamos seguir permitía
y daba lugar para que el enemigo tomara las riendas de nuestra vida, colocándonos en la ruta de la equivocación y del error. Seguir por sí solos, seguir por sí mismos, seguir a oscuras, sin poner atención a la palabra santa. Vimos con éxito una vía hacia Dios. No nos fue permitido por Él, sino que Él nos lo decidió, nos lo definió y nos lo permitió. Su soberanía fue implícita en cada instante y su regalo fue y es el fruto del cumplimiento del sacrificio de su Hijo Santo, el Señor Jesucristo. Como mensaje de vida, nos permitió dialogar con su Hijo y nos alentó para que diariamente y en cada momento fuésemos a solas en busca de Él para encontrarle y establecer un permanente nexo que nos atara a la majestad real del Dios en Jesús. Con una muestra de su holocausto, Dios nos mostró la necesidad de conocer nuestra situación real y de entender el grave riesgo en que hemos colocado nuestra alma cuando el pecado ha morado en nuestra vida sin que hubiese hecho nada para evitarlo y nos ordenó a través de su llamado buscar a Jesús. La bondad de Jesucristo, revelándose en cada momento, demostrando la realeza y el señorío de su gracia, nos fue dado porque así fue el placer del Señor eterno. Nada fue realizado por mí hasta lograr que ello sucediera. Y solo su autoridad fue suficiente para que mi vida fuese cambiada y regenerada, lavada en la sangre sagrada del Cordero y valorada para su rebaño por toda la eternidad. Esa es la situación en que nos encontramos todos los que confiamos en el Señor. Ese agradecimiento solo puede ser expresado orando al Dios único y pidiéndole que su gracia soberana sea en nuestra vida por siempre y para siempre, para la honra y reconocimiento de Jesucristo glorificado. No tenemos ningún otro camino. Hay muchas rutas que llegan a Roma. Es un dicho, no todos los caminos, pero el dicho dice, todos los caminos conducen a Roma, tratando de hablar respecto a lo que es la ciudad de Roma. No hablo en ningún sentido religioso. Aquí no tenemos muchos caminos. El único camino es a través de Jesús. Para ir a Roma tenemos muchas vías. Podemos darle la vuelta al mundo antes de llegar a Roma. Podemos hacerlo por avión, por tierra, por barco, por tierra, digámoslo en cierta forma. En fin, pero para llegar al trono divino solo tenemos el camino de Jesús. Y eso debe ser suficiente para que entendamos que solamente su poder, su gracia, su amor, su infinita bondad son las únicas que tienen validez. Alejémonos del mundo cuando estemos pensando en cómo salvar nuestra alma. Para salvar nuestra alma solamente necesitamos la gracia de Dios y creer en el Señor Jesucristo para que por Él podamos encontrar el camino hacia el Padre eterno. Recordemos una frase de un hombre llamado Sam Laverson. Él fue un humorista americano, escritor, profesor, animador de televisión y periodista. Este hombre dijo, recuerda que si alguna vez necesitas una mano, encontrarás una allí donde termina tu brazo. A medida que vayas creciendo, descubrirás que tienes dos manos, una para ayudarte a ti mismo y la otra para ayudar a los demás. Es una frase que encierra todo un compendio de amor hacia el prójimo. Dios nos ha dado dos manos. Y este autor hace la analogía, una para que nos sirvamos nosotros y otra para que sirvamos a nuestros semejantes. Aclara que no necesitamos más, sino mirar la expresión de su sentido y darnos cuenta de la obligación que tenemos hacia nuestros semejantes. Orémosle al Señor, digámosle, gracias Padre eterno. Gracias, Señor, por darnos a tu Hijo como Salvador, para darnos vida y de tu Espíritu, sabiendo, Señor, que tú, el Espíritu Santo, moran en nuestra existencia.
porque tú eres el dueño y el Señor de ellas, y solo porque tú lo has permitido. Te pido, Señor, que nos fortalezcas hasta el final de nuestros días, para que proclamemos y demos testimonio de tu eterna gracia, de tu amor y de tu generosidad. Oramos en el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén. Caminemos buscando ser mejores. Hablaremos de la amistad, las relaciones cercanas y el apoyo mutuo. Acompáñenme todos los días por esta estación y por las redes sociales. Esperamos, amigos, sus oraciones y también sus donaciones para permitir que el Ministerio de Camino de Vida pueda seguir y podamos crecer en la medida que nuestras necesidades sean satisfechas. Tenemos compromisos con la estación de radio, tenemos compromisos con las personas que nos colaboran realizando todo lo que es la organización de este programa y demás. Pedimos, Señor, que a través de quienes así lo deseen, podamos llenar esas necesidades. Llámenos al 225-205-2422. Esperamos que el Señor los bendiga a todos y confío en que podamos vernos mañana nuevamente aquí en Camino de Vida, si el Señor así lo permite. Muchas gracias. Buen día para todos. Camino de Vida. Compartimos sentimientos que nos acercan a Dios. Con Gabriel Velázquez, ministro cristiano, escritor, coach y licenciado en comunicaciones. Lunes a viernes a las 5:40 de la mañana y 6:40 de la tarde. Para toda la familia. Cultivamos valores y principios morales y espirituales para toda la eternidad. Camino de Vida. Una invitación de Art Q Gallery. 225-205-2421.